Caminar por la playa y, de repente, toparte con un frasco lleno de billetes o descubrir un hueso de dinosaurio que lleva más de 80 millones de años enterrado en la arena. ¿Te sorprende? Pues apenas estamos empezando. Te llevaré a conocer los hallazgos más asombrosos encontrados en las costas del mundo, desde perlas perfectamente formadas hasta antiguos mensajes en botellas lanzados al mar hace más de 100 años. Número 1. La creación natural de las perlas. Las perlas son joyas asombrosas que la naturaleza misma produce, ocultas en las profundidades marinas. Todo comienza cuando algo pequeño y molesto se cuela dentro de un molusco, irritando su tejido blando. Ante esta intrusión, el molusco genera una defensa natural. Cubre al intruso con capas de nácar, creando poco a poco una perla. A pesar de ser un fenómeno natural, encontrar una perla en la playa es una verdadera rareza. Aunque podrías toparte con un molusco, hallar una perla en su interior es una oportunidad escasa. Pero si la fortuna te sonríe, podrías tropezarte con una. Las perlas no solo se forman por azar, también se clasifican según su forma, suavidad y color. Cuanto más redonda, suave y uniforme sea, mayor será su valor. Así que la próxima vez que visites la playa, mantente atento. Podrías encontrar una joya que haya tomado años en formarse. Número 2. $10,000 hallados con un detector de metales. Imagínate pasear por la playa, moviendo un detector de metales, sin encontrar más que un par de tapones de botellas oxidados, y de pronto, un sonido agudo indica algo prometedor bajo la arena. Esto le sucedió a un cazador de reliquias en Australia, quien descubrió un tarro oxidado que parecía haber sido arrastrado por la marea. El frasco contenía nada menos que $10,000 en billetes bien conservados. Tras horas de búsqueda infructuosa, el descubrimiento fue un golpe de suerte. Aunque algunos dudaron de la autenticidad del hallazgo, la condición desgastada del tarro y el grosor de la arena dentro hicieron difícil pensar que fuera falso. Aunque el cazador no confirmó si se quedó con el dinero o lo entregó a las autoridades, este hallazgo demuestra que los misterios ocultos bajo la arena pueden ser más valiosos de lo que imaginamos. Número 3. Monedas antiguas rescatadas de la arena. La historia está llena de tesoros olvidados y enterrados, y eso fue lo que descubrió otro aventurero con su detector de metales en una playa. Mientras escaneaba la arena, encontró una caja metálica que contenía alrededor de 50 monedas antiguas. Muchas de ellas tenían el inconfundible sello de la herencia española. Aunque parezca un sueño imposible, este hallazgo sugiere que con paciencia y algo de suerte, un día en la playa puede transformarse en una emocionante jornada arqueológica. Aunque no se reveló el destino final de las monedas, la emoción de descubrir algo tan antiguo y valioso es algo que todo aficionado a la búsqueda de tesoros desearía experimentar. Número 4. $1,500 devueltos por un adolescente. En Palm Beach, un adolescente de 14 años, Billy Reed, se encontró con algo inesperado durante una caminata benéfica para el autismo. Al tropezar con un billete de $100 semienterrado en la arena, primero pensó que era una broma. Sin embargo, al recogerlo, descubrió que había mucho más, $1,500 en efectivo. Aunque muchos en su lugar se habrían quedado con el dinero, Billy, pensando en lo que haría si él hubiera perdido esa cantidad, decidió entregarlo a la policía local. Este gesto de integridad demuestra que, en un mundo donde a menudo prima lo material, aún existen personas que valoran la honestidad por encima del beneficio personal. Su historia se ha convertido en un ejemplo a seguir. Número 5. El mensaje más antiguo en una botella. Pasear tranquilamente por una playa, buscando entre la arena y los restos que la marea ha dejado tras su último abrazo con la costa. Esto es exactamente lo que hacían Tanya Hillman y su amiga en una playa de Australia cuando, entre el montón de basura y escombros que normalmente se encuentran en la arena, algo peculiar captó su atención. Lo que en un principio parecía ser solo una botella vieja y desgastada por el tiempo, se convirtió en un verdadero hallazgo histórico. Al recogerla y observarla más de cerca, notaron que dentro de la botella había algo, un pequeño papel enrollado, que no era lo que uno esperaría encontrar en un simple paseo por la playa. Con mucha curiosidad y un toque de emoción, decidieron llevar la botella a casa y abrirla con sumo cuidado. La sorpresa no podía ser mayor. Lo que tenían en sus manos no era solo una botella antigua,
sino un mensaje dentro de una botella que databa del 12 de junio de 1886. Pero ¿qué hacía un mensaje tan antiguo flotando en las costas de Australia? Resulta que no fue lanzado por un náufrago desesperado ni un amante romántico, sino como parte de un experimento científico del Observatorio Naval Alemán. Este mensaje había sido arrojado al océano desde un barco en alta mar como parte de un estudio para investigar las corrientes marinas. La historia se vuelve aún más intrigante cuando Tanya y su amiga decidieron no quedarse solo con el asombro, sino llevar la botella a las autoridades y expertos del Museo de Australia Occidental. Tras una investigación exhaustiva, los especialistas confirmaron que el mensaje era auténtico y que, efectivamente, era parte de este experimento naval alemán. Lo más fascinante de todo es que este hallazgo se convirtió en el mensaje más antiguo conocido encontrado en una botella. Número 6. Cartas de amor de la Segunda Guerra Mundial. Caminar por la playa después de que un huracán ha arrasado con todo a su paso. Eso fue exactamente lo que hicieron Kathleen Chaney y su hijo Patrick tras el devastador huracán Sandy en 2012. Mientras paseaban por las desoladas playas de Sandy Hook Bay, entre los escombros y la destrucción que la tormenta había dejado, algo peculiar llamó su atención. Lo que encontraron no era un simple objeto perdido en la playa. Entre la arena y los restos arrojados por la marea, descubrieron una antigua caja de metal. Lo que parecía ser un hallazgo insignificante, pronto se convirtió en algo mucho más emotivo e inesperado. Al abrir la caja, encontraron 57 cartas de amor, todas ellas cuidadosamente atadas con una cinta. Las cartas, fechadas entre 1942 y 1948, habían sido escritas durante la Segunda Guerra Mundial, narrando la historia de amor entre dos personas, Lynn Farnham y Dorothy Fallon. Cada carta, cargada de sentimientos y emociones, había resistido el paso del tiempo y, sorprendentemente, también el furioso huracán que acababa de azotar la costa. Pero la historia no termina aquí, sino que se vuelve aún más fascinante. Después de llevar las cartas a casa, Kathleen y su hijo, intrigados por el origen de esas cartas, las secaron cuidadosamente una por una. Con la esperanza de devolverlas a su legítimo dueño, decidieron convertirse en detectives aficionados. Tras publicar anuncios y buscar en línea, lograron dar con la increíble noticia de que Dorothy Fallon, la destinataria de las cartas, aún estaba viva y tenía 91 años. Con esta información en mano, Kathleen contactó a un familiar de Dorothy, quien confirmó la historia de amor entre su tía y Lynn. El emocionante viaje de estas cartas, que sobrevivieron a una de las peores tormentas del siglo, culminó en un final inesperado. Las cartas, que alguna vez fueron intercambiadas durante la guerra, encontraron su camino de regreso a las manos de la familia, rescatando no solo palabras escritas en papel, sino también una historia personal y emocional que había permanecido enterrada por el tiempo y ahora el mar. Número 7. Fémur de dinosaurio de 80 millones de años, en una tranquila playa de la isla de San Juan, cerca de Seattle, rodeado del susurro de las olas y el aire fresco del océano. Pero de repente, lo que parecía ser una tranquila jornada para un equipo de paleontólogos que buscaban amonitas, se convirtió en un descubrimiento impresionante. Entre las rocas y el lodo, expuesto gracias a la marea baja, apareció algo que cambiaría la historia del lugar: un fémur fosilizado de un dinosaurio. No era un fósil cualquiera, pertenecía a un terópodo, uno de esos temidos dinosaurios carnívoros que alguna vez dominaron la Tierra. Lo fascinante de este hallazgo es que los paleontólogos no estaban buscando dinosaurios. Sin embargo, como suele suceder en las grandes aventuras, la sorpresa fue aún mayor. Este fémur, que medía casi 17 pulgadas de largo, estaba incrustado en una dura roca marina. Extraerlo no fue tarea fácil. El equipo tuvo que trabajar incansablemente con sierras de roca durante horas para liberarlo de su prisión natural. Imagínate la emoción de esos científicos al darse cuenta de que estaban frente a una pieza que podría haber pertenecido a un dinosaurio del mismo grupo que el famoso Velociraptor o incluso el temido T-Rex. Tras 18 meses de minuciosa preparación y exhaustivo análisis,
se confirmó lo que todos esperaban. El hueso era de un terópodo, uno de los depredadores más temidos de su tiempo. Este descubrimiento es una pieza clave para entender más sobre la fauna que habitaba en esta región hace millones de años, y nos recuerda que incluso en las costas más tranquilas pueden encontrarse secretos enterrados desde la prehistoria. La idea de que estas criaturas caminaron por la tierra y que sus restos puedan aún estar ocultos en nuestras playas es sencillamente fascinante. Además, el hecho de que un simple paseo por la costa pueda develar una ventana a un pasado tan remoto es un recordatorio emocionante de lo que aún queda por descubrir en nuestro planeta. Este fémur fosilizado no solo aporta un nuevo capítulo a la historia de los dinosaurios, sino que también demuestra cómo la naturaleza, con sus ciclos de marea y erosión, sigue revelando sorpresas escondidas bajo la superficie de lo que parece ser un día común. Número 8. Diente de megalodón encontrado por un niño. Estar en unas vacaciones familiares, disfrutando del sol, el mar y la arena en Myrtle Beach, cuando un niño de tan solo 7 años, Foster Frazier, decide embarcarse en su propia búsqueda de aventura. Foster, un apasionado de los tiburones, tenía una misión clara: encontrar dientes de tiburón, aquellos pequeños tesoros que a menudo se esconden entre los granos de arena. Sin embargo, lo que nunca imaginó es que se toparía con algo mucho más increíble. Mientras escarbaba con entusiasmo, algo sobresalió entre la arena, algo que definitivamente no era un diente común. Frente a él, medio cubierto de arena, yacía un diente gigante, mucho más grande de lo que podría haber esperado. Al limpiarlo cuidadosamente, Foster se dio cuenta de que había encontrado un diente de megalodón, el tiburón prehistórico más temido y gigantesco que jamás haya existido. Este diente, de más de 5 pulgadas de largo, no solo confirmaba la existencia de esta criatura extinta, sino que era una reliquia que había sobrevivido millones de años enterrada en las profundidades del tiempo. El megalodón, que podía alcanzar hasta 18 metros de longitud, fue un depredador dominante en los océanos prehistóricos. Sin embargo, lo que hace especial este hallazgo es que, en lugar de ser descubierto por un arqueólogo o un científico, fue Foster, un niño amante de los tiburones, quien tuvo la suerte de desenterrar una prueba tangible de la existencia de este coloso. Emocionado por el descubrimiento, Foster y su familia decidieron llevar el diente a un profesor de ciencias marinas para verificar su autenticidad. Y vaya sorpresa, el experto confirmó que se trataba, efectivamente, de un diente de megalodón genuino. El diente no solo emocionó a Foster, quien ya era un gran fanático de todo lo relacionado con los tiburones, sino que también se convirtió en un valioso tesoro que fue merecidamente exhibido en el Museo Riverfront de Peoria, Illinois. Así, lo que comenzó como un día de diversión familiar en la playa, terminó siendo una aventura inolvidable y un hallazgo que conecta directamente con la historia prehistórica de los océanos. Número 9. Restos del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. La tensión y el misterio que rodea la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un avión que se esfumó sin dejar rastro en marzo de 2014, llevando a bordo a 239 personas. Desde el momento en que se perdió contacto con la aeronave, el mundo entero quedó en shock, y durante años, la búsqueda desesperada por encontrar respuestas fue en vano. Sin embargo, todo cambió en 2015, cuando un hombre llamado Johnny Begway hizo un descubrimiento sorprendente en la isla de Reunión, en pleno Océano Índico. Mientras caminaba por la costa de esta isla remota, Johnny tropezó con una pieza inusual, un fragmento de un ala, conocido como flaperón. Aunque al principio no estaba seguro de lo que había encontrado, la pieza fue enviada a las autoridades para su análisis. La confirmación no tardó en llegar. Se trataba de una parte del desaparecido Boeing 777, el mismo avión que había capturado la atención mundial cuando desapareció en uno de los mayores misterios de la aviación moderna. Este hallazgo fue un rayo de esperanza, ya que, finalmente, se había encontrado una pista tangible. Sin embargo, la historia no termina ahí. 2 años después de su primer descubrimiento, Johnny, como si estuviera destinado a ello, volvió a encontrar otro fragmento en el mismo lugar. Esta vez,
Era un panel cuadrado que también parecía ser parte del avión desaparecido. Aunque los expertos todavía están en proceso de confirmar si esta segunda pieza pertenece al vuelo MH370, el descubrimiento de Johnny Begway ha mantenido viva la llama de la esperanza. Cada hallazgo es un recordatorio de que el misterio sigue sin resolverse por completo, y estas piezas han brindado pequeñas pero significativas pistas que podrían eventualmente ayudar a desvelar lo ocurrido. ¿Qué más podrá salir a la luz de las profundidades del océano? Número 10. Cáliz de oro del galeón, Santa Margarita. Estar sumergido en las profundidades del océano, con la vista limitada por el agua turbia, buscando algún tesoro que pueda haber quedado sepultado en el lecho marino. Esto era exactamente lo que hacía Michael DeMar, un experimentado buzo de Blue Water Ventures, mientras exploraba la zona donde se cree que naufragó el famoso galeón español Santa Margarita, cerca de Key West, Florida. Inicialmente, el día parecía ser uno más en la búsqueda de reliquias históricas. Mientras removía cuidadosamente la arena del fondo del mar, su detector de metales dio la alerta. Lo que encontró al principio no era nada emocionante. Una lata oxidada, como tantas otras que el océano suele conservar. Sin embargo, a medida que continuaba escarbando, algo brillante y dorado comenzó a aparecer entre la arena. Ese destello dorado no era casualidad, y lo que Michael había desenterrado no era una lata vieja. Frente a él se encontraba un cáliz de oro, oculto durante siglos, pero en sorprendente buen estado. Lo más asombroso de este descubrimiento no es solo su material de oro reluciente, sino su valor histórico y cultural. Este cáliz, valorado en más de $1 millón, podría haber sido utilizado en ceremonias religiosas a bordo del Santa Margarita. Este galeón formaba parte de la legendaria flota española del siglo XVII, que transportaba riquezas desde el Nuevo Mundo a España. Sin embargo, una tormenta devastadora hundió gran parte de esa flota, dejando sus tesoros sepultados bajo el mar. Desde entonces, los cazadores de tesoros han estado buscando las joyas, monedas y reliquias que cayeron junto con los barcos. Lo que hace especial este cáliz no es solo su valor monetario, sino el hecho de que, a pesar del paso de los siglos, ha permanecido casi intacto. Se cree que este cáliz pudo haber pertenecido a algún miembro de la nobleza o del clero que viajaba en el barco. La posibilidad de que se usara para la celebración de ceremonias religiosas a bordo del galeón agrega una capa de misterio y reverencia a este hallazgo. Número 11. Tesoro de $5 millones en monedas de oro, sabiendo que bajo esas aguas reposan los restos de un naufragio que ocurrió hace más de 300 años. Esto fue exactamente lo que motivó al equipo de cazadores de tesoros, liderado por Brent Brisbane, a sumergirse en las profundidades marinas. La búsqueda, que muchos podrían considerar un simple sueño de aventureros, se transformó en una realidad sorprendente cuando hicieron uno de los descubrimientos más valiosos jamás registrados en la zona. El equipo encontró un botín de tesoros valorado en más de $5 millones, escondido bajo el océano por siglos. Lo que los esperaba no eran simples artefactos, sino 350 monedas de oro, cada una con un peso histórico invaluable. Estas monedas pertenecían a la legendaria flota española, que en 1715 enfrentó la furia de un huracán mientras transportaba grandes riquezas desde América hacia España. El huracán desató una tragedia, hundiendo los barcos y, con ellos, las fortunas que transportaban. Lo más fascinante de este hallazgo es que coincidió exactamente con el 300 aniversario de aquel fatídico naufragio, lo que le añadió un simbolismo especial a la recuperación de estos tesoros. Aunque la mayor parte del botín fue reclamada por las autoridades, el equipo liderado por Brisbane fue recompensado con una parte del tesoro, en reconocimiento por su esfuerzo y dedicación en la búsqueda. Pero aquí no termina la historia. A pesar de que esta inmensa riqueza ha sido recuperada, el océano todavía guarda secretos y los cazadores de tesoros no han dejado de explorar la zona con la esperanza de encontrar más reliquias que una vez pertenecieron a la flota española. Cada inmersión en esas aguas trae la promesa de desenterrar otro fragmento del pasado, una pieza más del rompecabezas de la historia que el mar ha escondido celosamente
durante 3 siglos. Este descubrimiento no solo demuestra que el océano es un guardián de tesoros olvidados, sino que también aviva la esperanza de que, con cada nueva expedición, aún más piezas valiosas de este naufragio sigan emergiendo, añadiendo capítulos emocionantes a la búsqueda de las riquezas perdidas de la flota de 1715. Número 12. Máscara funeraria de 10.000 años de antigüedad. Disfrutando del sol y la brisa marina, cuando de repente algo en la arena llama tu atención. Podría parecer solo una roca cubierta de sal, pero al acercarte, notas algo brillante que refleja la luz del sol. Lo que inicialmente pensabas que era basura o escombros, resulta ser uno de los descubrimientos más sorprendentes de la historia reciente. Una máscara funeraria con una antigüedad estimada de entre 10.000 y 12.000 años. Lo que hace que esta máscara sea aún más fascinante no es solo su antigüedad, sino los materiales de los que está hecha. Principalmente compuesta de cobre, también contiene otros elementos valiosos como oro y plata, pero lo más increíble es que incluye iridio, un material extremadamente raro que proviene nada menos que de meteoritos. Sí, meteoritos. La inclusión de este material en una máscara tan antigua no solo la convierte en un objeto de valor incalculable, sino que también plantea preguntas intrigantes sobre el conocimiento y las habilidades de las civilizaciones que la crearon. ¿Cómo lograron obtener este material y trabajarlo en una pieza tan elaborada? Y eso no es todo. Los expertos que analizaron este tesoro creen que la máscara pudo haber sido extraída de una tumba peruana por los españoles durante su conquista de América. Se piensa que fue parte de un tesoro destinado a la realeza, lo que añade una capa aún más intrigante a la historia. Imagínate, un objeto de valor ceremonial, utilizado quizás en rituales funerarios por una antigua civilización americana, luego saqueado y transportado por los conquistadores españoles, y finalmente, siglos después, terminando en las playas de Florida. Pero lo que más llama la atención es el increíble viaje que esta máscara debió haber realizado para llegar hasta allí. ¿Cómo es posible que un artefacto de tal importancia y valor histórico acabe varado en una costa tan lejana? Algunos expertos sugieren que pudo haber sido parte de un cargamento que cayó al mar durante una tormenta o un naufragio. Otros piensan que podría haber estado en manos de un coleccionista o de alguien que trataba de protegerlo, pero que por alguna razón terminó perdido. Número 13. Una estatua romana emergida del mar. En el verano de 2018, en una playa cerca de Baiae, Italia, un descubrimiento extraordinario dejó sin aliento a un grupo de turistas que nadaban tranquilamente en aguas cristalinas. Mientras exploraban el fondo marino con máscaras de snorkel, uno de los nadadores notó algo extraño brillando entre las rocas. Al acercarse, descubrió una forma esculpida que sobresalía entre la arena y las algas, una estatua romana antigua que había permanecido oculta bajo el agua durante siglos. Baiae, en su apogeo durante la época romana, era un lujoso destino de recreo para los ricos y poderosos, lleno de villas suntuosas, baños termales y templos. Sin embargo, una parte de la ciudad se hundió debido a la actividad volcánica y se perdió bajo el mar. La estatua, al parecer, formaba parte de una de las villas opulentas que se encontraban en esa área. El mármol blanco brillaba a la luz del sol, mientras las olas continuaban acariciando este increíble tesoro que había sido devorado por el mar y olvidado por la historia. Lo que más sorprende es el excelente estado de conservación de la estatua, a pesar de haber estado sumergida durante casi 2000 años. Los detalles en las facciones de la figura, su vestimenta y los adornos que la acompañaban siguen siendo impresionantes para los historiadores y arqueólogos que ahora estudian la pieza. A medida que se investigaba el lugar, se revelaron otros fragmentos de artefactos antiguos que podrían haber pertenecido a una enorme villa romana sumergida. Este hallazgo no solo es un recordatorio de la grandeza de la antigua Roma, sino que también nos recuerda que el océano, con sus profundidades enigmáticas, guarda secretos aún más antiguos que el hombre moderno. ¿Qué más podría estar esperando bajo la superficie, a la espera de ser descubierto por un curioso explorador? Número 14. Figuras de Buda de la dinastía Ming-Star, en una búsqueda casual de tesoros en una costa remota de Australia Occidental, cuando de repente
tu detector de metales emite un pitido inusual. Ese sonido se convierte en la señal de que algo increíble está a punto de ser descubierto. Así fue como Léon Deschamps y Shane Thompson, dos cazadores de tesoros y cineastas, se toparon con lo que nunca imaginaron encontrar: una figura de Buda de bronce que, tras una inspección más cercana, resultó ser una pieza invaluable que data de la dinastía Ming, entre los años 1350 y 1637. Lo fascinante de esta historia es que no estaban en una búsqueda formal de artefactos históricos. Ambos exploradores estaban trabajando en un proyecto de filmación relacionado con expediciones francesas del siglo XIX y, mientras probaban su equipo en la playa, la suerte les sonrió de una manera completamente inesperada. Lo que comenzó como una tarde rutinaria se transformó en un evento inolvidable. ¿Qué posibilidades había de que encontraran una pieza de la dinastía Ming en medio de la vasta y desolada costa australiana? Pero aquí no acaba la emoción. Una vez que Leon y Shane desenterraron la figura de Buda, la llevaron de inmediato a las autoridades, sabiendo que probablemente habían encontrado algo importante. El Museo Marítimo de Australia Occidental y expertos chinos se encargaron de autenticar el hallazgo, y lo que confirmaron fue impresionante. La figura de bronce no solo era auténtica, sino que probablemente había llegado a las costas australianas durante una expedición de la dinastía Ming en 1421. Imagina eso, más de 600 años después, un artefacto que formaba parte de una misión histórica finalmente vio la luz nuevamente. El descubrimiento es una prueba asombrosa de cómo la historia puede emerger en los lugares más insospechados. ¿Quién iba a pensar que, en una remota playa de Australia Occidental, una figura de Buda de siglos de antigüedad, originaria de China, estaría enterrada bajo la arena, esperando a ser descubierta por unos cazadores de tesoros modernos? Además, lo más intrigante es que este tipo de hallazgos abre muchas preguntas sobre cómo estos objetos llegaron allí. La teoría más aceptada es que formaba parte de los viajes de la famosa flota de la dinastía Ming, que bajo el mando del legendario almirante Zheng He exploraba los mares y llevaba consigo valiosos tesoros. Número 15. Cadena de oro y monedas reales de la flota española. Estar caminando por las playas soleadas de Florida, disfrutando de un día tranquilo junto al mar, cuando de repente tu detector de metales emite un sonido inconfundible. Lo que parecía ser un día normal se convierte rápidamente en una jornada extraordinaria cuando te das cuenta de que bajo la arena se esconde algo mucho más valioso de lo que imaginabas. Así fue para una familia de cazadores de tesoros que, con paciencia y mucha determinación, descubrió una cadena de oro de más de 12 metros de longitud. Pero eso no fue todo. Junto a la impresionante cadena, encontraron varias monedas reales de gran valor histórico, acuñadas para el mismísimo rey Felipe V de España. Este descubrimiento no solo es impresionante por el tamaño de la cadena o el valor económico de las monedas, sino también por la rica historia que las acompaña. Estas piezas formaban parte de la legendaria flota española de 1715, una flota que transportaba inmensas riquezas desde el Nuevo Mundo hacia España hasta que fue devastada por un huracán. Muchas de sus embarcaciones naufragaron en las costas de Florida, llevando consigo tesoros invaluables que, siglos después, siguen atrapados bajo la arena y las aguas del Atlántico. Lo fascinante de este hallazgo es que una de las monedas reales que encontraron está valuada en alrededor de $500,000. $500,000, y, por supuesto, no se trata solo del valor monetario, sino del hecho de que estas monedas reales fueron acuñadas para un monarca europeo, lo que añade un peso simbólico e histórico increíble. Este tipo de descubrimientos alimenta los sueños de buscadores de tesoros en todo el mundo. Las playas de Florida, conocidas por su conexión con el pasado colonial español, se han convertido en un destino favorito para aquellos que anhelan encontrar objetos de valor escondidos bajo la arena.